Conociendo a tus hijos. Es una serie en la que voy a hablar varias conferencias durante varios jueves, exclusivamente sobre los hijos. Es tan importante esta serie porque si no eres padre, lo vas a hacer. Si eres padre, te va a servir, y si eres joven, te va a servir también a prepararte para convertirte algún día en padre o en madre. Así que esta es la segunda conferencia de la serie Conociendo a tus hijos. Ya pueden ustedes adquirir allá atrás el casete de la primera conferencia que se tituló El carácter de los niños. Ahora en esta segunda conferencia el tema va a estar alrededor de el pecado heredado de nuestros hijos. Vamos a hablar en esta noche acerca de el pecado que nuestros hijos han heredado, escuchen bien, de nosotros, sus padres. Éxodo 34, versículos del 5 al 8. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad. Fíjense muy bien, porque este es el tema en esta noche. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los médicos, los genetistas y en general los hombres de ciencia dentro del campo de la medicina nos enseñan que ciertas enfermedades y predisposiciones hacia alguna enfermedad como la diabetes y como el alcoholismo y como el mal de Parkinson y muchas veces problemas del corazón pueden ser muchas veces hereditarias. Los psiquiatras también están de acuerdo y afirman que muchas enfermedades mentales y problemas emocionales pueden estar también relacionados con algún problema de herencia. Como consecuencia lógica, si nosotros podemos heredar, a lo mejor yo heredé de mi abuelo, de mi padre o de mi madre alguna enfermedad o alguna cosa de carácter o algún pecado, como consecuencia lógica, si nosotros somos espíritu, es lógico pues que también hayamos heredado de nuestros padres, abuelos o bisabuelos algún pecado o algún legado que nos ha hecho muchas veces comportarnos de una forma negativa. Esta herencia espiritual tiene tres aspectos principales. Número uno, todos los seres humanos hemos nacido con la imagen y la semejanza de Dios y con una personalidad distinta. La personalidad que tú tienes y que yo tengo nos la dio Dios y también con ciertas habilidades. Unos nacen para ser atletas, otros nacen para ser cantantes de ópera, otros para destacar como artistas, otros como músicos, otros en el campo de la mercadotecnia, otros como pilotos, etcétera, etcétera. Dice Génesis 1, 26 y 27 que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En segundo lugar, todo ser humano ha nacido con una naturaleza pecaminosa heredada desde nuestros primeros padres. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Y por ese pecado, o sea, el pecado que entró en Adán, el pecado, así la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Aquí está afirmando el apóstol que la muerte es la consecuencia de la herencia del pecado. Y en tercer lugar, todo ser humano ha nacido, tu hijo y mi hijo, los hijos de los reyes y los hijos de los profesores y los hijos de los esclavos, no importa qué ser humano, todos los seres humanos hemos nacido con cierta tendencia hacia el mal, también resultado de la herencia de nuestros primeros padres. A un niño yo no le enseño a robar, a un niño yo no le enseño a echar mentiras, a un niño yo no le enseño a pegarle a sus hermanitos, le enseño a no mentir, le enseño a no pegarle a sus hermanitos, le enseño a no robar. ¿Por qué? Porque el robar y el mentir nadie se lo enseñó, nació con ello en su corazón. Entonces estamos comprendiendo nosotros que si nuestros hijos se van a comportar de cierta forma al llegar a los 2 años, a los 3 años se va a manifestar más fuertemente, porque entre los 2 y los 4 años es cuando el niño manifiesta más que en cualquier otra edad una conducta totalmente negativa. Entre los 2 y los 4 los niños son sumamente demandantes, berrinchudos, exigentes, egoístas, gritones, chillones, y ustedes pónganle el adjetivo que quieran. Y en esa época los niños demandan, exigen como si fueran pequeños dictadores, que lo que ellos dicen es lo que nosotros tenemos que hacer. Las consecuencias del pecado heredado las vamos a tratar en esta noche, y para comenzar nuestra investigación, recurramos otra vez al versículo de Éxodo 34, versículo 7. La Biblia escribe que Dios visita la iniquidad de los padres hasta la 4ª generación. En otras palabras, tú puedes tener pecados en tu vida que le vas a heredar a tu hijo y le vas a heredar a tus nietos. Y hasta tus bisnietos pueden llegar tus pecados. Observen ustedes las palabras solemnes de Jehová. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. La palabra iniquidad es muy importante para nuestro estudio. Es la palabra hebrea awon, A-W-O-N, y significa lo siguiente: torcer, doblar, distorsionar o pervertir. Por ejemplo, en Proverbios 12:8 se tradujo perverso. Ahora pues, con un poco más de luz en el significado de la palabra iniquidad, vamos a leer el pasaje otra vez de la siguiente manera: que visita lo torcido. Dios visita lo torcido, las perversiones y lo distorsionado de los padres sobre los hijos y de los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. En otras palabras, si mi abuelo tuvo una vida torcida, si mi abuelo tuvo algo perverso en su corazón, es probable que yo cuando nací, o mi hermano o mi hermana, lo hayamos heredado. A primera vista, inmediatamente, esto nos parece injusto, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es exactamente lo opuesto. Dios pudo haber dejado que lo torcido, lo perverso, continuara a través de la historia, destruyendo
familias enteras. Pero Dios dice, no, solo tendré efectos destructivos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Ya lo observaron? Dios pudo haber dicho, y yo visitaré la iniquidad y heredarán el pecado hasta la 10ª, hasta la 20ª generación. Pero Dios se frenó, se detuvo hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Por esta razón. Si mi abuelo, yo soy el descendiente, soy la tercera generación de mi abuelo, y él fue un hombre malo, él no conoció a Cristo, etcétera, etcétera, y yo soy su tercera generación. ¿Quién es la 4ª generación de mi abuelo? Mis hijos. Mis hijos vienen a ser, o sea, sus bisnietos, la 4ª generación. Muy bien. Yo vengo y recibí los pecados de la herencia, tal vez mentales, tal vez no sé qué pecados, pero yo los recibí. En el momento en que yo me convierto y recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, en ese momento yo puedo detener la herencia maldita que recibí de mis abuelos o de mis padres sobre mis hijos. Y en esa tercera o en esa 4ª generación se frena, se detiene y se cancela la maldición heredada de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. ¿Qué significa esto? Que ahora, si mi abuelo fue borracho, parrandero y jugador, y mi padre también, yo no tengo por qué ser igual a ellos, ni tampoco mis hijos, ni tampoco mis nietos. Ahora yo que me convertí a Cristo, he descubierto que puedo comenzar una nueva tercera y 4ª generación de descendientes míos que puedan ser todos hombres y mujeres de Dios. Esta es la bendición más grande que tenemos, pienso yo, al convertirnos a Jesucristo, de tener la garantía de que tú y tu casa serán salvos. Y tus hijos van a ser salvos, y tus nietos van a ser salvos, y tus bisnietos van a ser salvos, y tal vez si tus bisnietos continúan convirtiéndose y aceptando a Cristo, la 4ª generación de ellos pueden también ser cristianos y profesar la fe en Jesucristo. Dios perdona el pecado, las perversiones, lo torcido con lo cual naciste cuando tú tratas con el pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si no hay este arrepentimiento, tú vas a pagar un precio muy terrible en tu propia vida, en tu propio matrimonio y con tus propios hijos y tus nietos, que también arrastrarán los pecados de tu vida. Es increíble, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, una de las costumbres más comunes de los mexicanos es tener una amante, ¿verdad? Yo conozco de 10 hombres que yo conozco, 8 le son infieles a sus esposas. ¿Por qué? Porque es un pecado que se ha transmitido desde la conquista de los españoles sobre los indios, de los cuales nacieron mestizos y de los cuales nacieron otro tipo de personas, donde hubo un cruce de razas, una mezcla transcultural étnico, y donde comenzamos nosotros a recibir la herencia de que ahora todos los mexicanos, como mi papá fue macho, mi abuelo fue macho y mi bisabuelo fue macho, pues yo también he recibido una herencia maldita. Déjame decirte que yo no quiero eso para mi vida, ni tampoco para mis hijos. Si mi padre fue macho, parrandero y jugador, fue mi padre, que Dios lo perdone, yo no lo juzgo, pero yo no voy a seguir los pasos de mi padre, y también les aseguro que tampoco mis hijos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo me ha limpiado del machismo, me ha limpiado del adulterio, me ha limpiado del engaño. Ahora yo sé que yo debo ser fiel a mi esposa y mis hijos. No les voy a decir, tienen que ser fieles, tengo que mostrárselos con mi vida y con mi ejemplo de que les soy fiel a su propia madre.
Mientras nosotros no podamos vivir lo que nosotros creemos en Jesucristo, nuestros hijos jamás podrán creernos ni aceptar tampoco que Jesucristo cambia el corazón. La respuesta que tú, padre de familia que me escuchas en esta tarde, la respuesta que tú le des a tu pecado va a inclinar la balanza de Dios hacia la justicia de Dios. O sea, o Dios te tendrá que juzgar o Dios tendrá que usar misericordia. En Proverbios 28:13, la Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta, prosperará. Mas el que esconde sus pecados no alcanzará misericordia. Así pues, si tú quieres continuar con tu pecado, padre de familia que me escuchas, si tú quieres seguir con tu adulterio, con tu alcoholismo, fumando, leyendo revistas pornográficas, viendo videos pornográficos, engañando, mintiendo, siendo un perverso y un hipócrita de corazón, no hay ninguna garantía de que tus hijos tampoco vayan a ser igual que tú. Y cuando tu hijo se levante y tú le digas: ¿por qué? ¿Por qué traicionaste a tu esposa? ¿Por qué abandonaste a tus hijos, hija mía? ¿Por qué esto y por el otro? Tu hijo se va a voltear de una forma sincera y espontánea y te va a decir: ¿y tú qué le hiciste a mi mamá? ¿Y acaso tú no fuiste peor en la casa? ¿Y acaso crees que no recuerdo tu alcoholismo y el trato que le diste a mi familia y a mi propia madre? Y en ese momento recordarás que Dios ha visitado tus perversiones, tus maldades y tus iniquidades sobre la vida de tu hijo o sobre la vida de alguna hija tuya. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un pecado heredado en Primera de Reyes, capítulo 15. Los libros de los reyes y de las crónicas son documentos históricos que narran las guerras civiles que dividieron a Israel en dos reinos. El reino del sur fue gobernado por el hijo de Salomón, Roboam. Los reinos del norte fueron entregados a los asirios y fueron gobernados por Jeroboam, un hombre perverso, un hijo de Salomón. Recuerden ustedes que Salomón acabó su vida arrepentido, pero sin embargo sus múltiples esposas, la idolatría a la que se entregó, no pudo evitar transmitírsela a sus propios hijos. Y leemos aquí en Primera de Reyes 15, capítulo 15, versículo 34, en su tiempo, 15:34, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Aquí encontramos a Baasa, un descendiente de Jeroboam, y noten las palabras: anduvo en el camino de su papá. Exactamente lo que su padre hizo, lo volvió a repetir su hijo. Vean ustedes el capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 26. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Leemos muchas veces entonces que la nación siguió los pasos ¿de quién? De Jeroboam. Muchas generaciones siguieron sus pasos en la idolatría, la inmoralidad y la rebelión. Todo esto salió de Jeroboam. La Biblia, amados santos de Dios, nos enseña en la primera carta de Pedro, capítulo 1, que nosotros heredamos de nuestros padres muchas veces la vana manera de vivir. En otras palabras, mi padre no conoció a Jesucristo como yo lo conozco, mi madre tampoco, y mis abuelos tampoco. ¿Qué fue lo que mis padres me transmitieron?
me transmitieron su religión, me transmitieron su idolatría, me transmitieron sus creencias, me transmitieron su ejemplo. Muy bien, yo ya tengo, pongan ustedes 18, 20 años de edad, y mis padres fueron católicos, pues yo soy católico. Mi madre era devota a la Virgen de Guadalupe, yo le soy devoto a la Virgen de Guadalupe. Mi padre creía en esto, era comunismo, era ateo, lo más probable es que yo también sea ateo. Ahora que yo heredé todas estas cosas malas de mi padre y conozco a Jesucristo, no tengo por qué seguir ni creer los pasos de mi padre. Fíjense ustedes que me he encontrado con muchas personas que me han dicho lo siguiente: yo tengo miedo a convertirme al cristianismo porque a lo mejor traiciono la religión de mis padres. Así me han dicho muchas personas. Pienso que si me convirtiera al cristianismo, fíjense lo que dicen, traicionaría la religión de mis padres. La pregunta a esta persona es la siguiente: ¿estás tú seguro que lo que te transmitieron tus padres, la religión que tú heredaste, es la verdadera? Ay, pues no me había puesto a pensar eso. Pues comienza a investigarlo, porque si tus padres te han transmitido una herencia de maldiciones y de idolatría, tú eres responsable para no seguir los pasos que ellos siguieron. Y además, si te conviertes al cristianismo, tienes la oportunidad de sacar a tus padres de las tinieblas donde ellos se encuentran, de sacar a tu cuñado, a tu abuelita y a tus tíos, porque cuando Dios nos salva para regresarnos a la familia y ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Tú eres la luz en tu familia. Eres la única luz que puede mostrarles a tus cuñados, a tus cuñadas, a tus abuelos y a tus abuelos el camino, la verdad y la vida en Jesucristo. Si no eres tú, ¿quién? Dios le llamó a Abraham y le dijo a Abraham: salte. ¿De dónde lo sacó Abraham? Lo sacó de Ur de los Caldeos. Y le dijo: deja tu parentela, deja a tus padres, déjalos a todos. ¿Por qué? Porque son idólatras. Quiero que me sigas, le dijo Dios a Abraham, para que tú conozcas la luz y después que conozcas la luz, regreses a tu familia y los salves. ¡Los salves! Para eso nos convierte Dios, para prepararnos y regresar con la familia y salvar a los que puedan. Salves el que pueda, es el mensaje con el cual regresamos a nuestra familia. Esta es la luz. Yo era como ustedes. Mira, ay, mijita, ¿por qué no vas a bautizar a tu hijo? Mamacita, ¿por qué antes creías lo que tú creías, mamacita? Te quiero, mamacita, te respeto, mamacita, pero estás equivocada, mamá. El bautizo no es de los niños, no hay niños bautizados, eso lo aprendimos en la religión que nos enseñaron los padrecitos. Mamacita, ahora esta es la verdad. Quiero que la conozcas, quiero que la compares, quiero que la leas, quiero que la cotejes, quiero que la cheques y la verifiques. Ahora, mamá, la Biblia nos muestra el camino. Y así tu familia comienza a ver la luz, pero tú eres la única persona, la esperanza para que tu familia venga al conocimiento de Jesucristo. Vamos a ver 3 ejemplos del pecado heredado en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Génesis capítulo 20, cuando nosotros oímos de los héroes de Dios y de los gigantes de Dios, y oímos que Abraham es el padre de la fe, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Abraham fue perfecto. Abraham era un querubín. Abraham era el santo de Dios y no creo que si fue el padre de la fe, nunca hubiera pecado. Te equivocas, porque Abraham nunca fue ángel ni querubín, fue un ser humano como tú y como yo. Cuando oímos de Sansón no fue lo máximo, David lo máximo. Sin embargo, la Biblia no nos oculta los pecados de los más grandes hombres de Dios.
para que nosotros recordemos que por eso se llama Santa Biblia, porque nos dice la verdad. La Biblia no nos hace héroes de barro ni de papel. La Biblia no levanta personas y héroes ficticios que no tienen ningún contacto con la realidad. La Biblia nos muestra a los seres humanos tal como son. En Génesis 20, del 1 al 7, dice la Biblia que Abraham partió a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara a su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí encontramos que Abraham tenía una tendencia. Abraham tenía una propensidad. ¿Hacia qué? Abraham era un mentiroso. ¿No se han fijado ustedes y no conocen a muchos en tu familia que son bien mentirosos? Déjame decirte que la tendencia a decir mentiras se hereda. La mentira se hereda. Aquí encontramos pues que cuando Dios le permite a Abraham que su esposa se salve, él le miente al rey y le dice: es mi hermana y mi esposa. Imagínense nada más. Si Abraham hubiera mentido una vez, bueno, pues diríamos, ¿verdad?, no hay que darle mucha importancia. Pero si nosotros vemos en Génesis capítulo 12, que anteriormente Abraham había hecho lo mismo, entonces sabemos que Abraham tenía la tendencia a mentir. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra de Egipto, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien. O sea, no a ella, a él, ¿verdad? Por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Abraham anteriormente había mentido acerca de su esposa, y Abraham repitió otra vez la mentira. Abraham tenía una tendencia a mentir. Veamos en segundo lugar, en Génesis 26, su hijo Isaac repitiendo el mismo pecado. Génesis 26, versículo del 6 al 10. Habitó Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió. Vean ustedes que el hijo repite el mismo pecado de su padre: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Isaac no solo hereda y repite el pecado de Abraham, sino que Isaac también era un cobarde, igual que su padre Abraham. Pero no se quedó ahí, porque Dios dice que visitaría la maldad. ¿Hasta cuándo? Veamos el nieto de Abraham, Jacob, en Génesis capítulo 25. Así vemos cómo la maldición pasa de generación en generación hasta el nieto de Abraham, Jacob. Desde temprana edad, Jacob
comienza a desarrollar el hábito maquiavélico de hacer lo que le daba la gana, de mentir y no importar a quién lastimar. Dice Génesis 25, versículo 27, estas palabras. Y crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. En el versículo 31 vemos que Jacob le responde, véndeme en este día tu primogenitura. Le dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Le dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí vemos pues que Jacob, de una forma engañosa, de una forma mentirosa, engaña a su hermano para que le ceda los derechos de la herencia del primogénito, y a través del engaño, a través de la mentira, igual que su padre Isaac y que su abuelo Abraham, repite el mismo pecado de engañar. Más adelante, nosotros encontramos la cuarta generación de Abraham en los hijos de Jacob, y encontramos en Génesis capítulo 37 que de una forma trágica las semillas de la mentira se enraizaron profundamente en la vida de Jacob, las cuales fueron transmitidas a las vidas de sus hijos, o sea, los nietos de Abraham. Como sus padres, Jacob también tuvo a un hijo favorito que se llamó José. Los otros hijos se resintieron contra Jacob, su papá, porque tenía al favorito, a José, y lo trataron de vender, y entonces mataron a un animal y lo llenaron de sangre la piel del animal y se la trajeron a su papá y le mintieron a su papá diciéndole, un animal salvaje mató a nuestro hermano y tal vez ya se quedó destrozado por allá en el campo. Dice Génesis 37, versículo 32, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Vean ustedes que todo esto había sido un engaño de todos los hijos, porque no lo habían encontrado. Todo había sido planeado para engañar al papá. El padre, Jacob, creyó la mentira y los hijos no dijeron una sola palabra. Versículo 33. Él, o sea, Jacob, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Jacob, deliberadamente, ya viejito, creyó la mentira de sus hijos. Cuando él dijo, una bestia mató a mi hijo, los hijos se quedaron callados porque era una mentira deliberada. Recuerden ustedes el dicho de tal padre, tal hijo. Hijo de tigre, pintito. Abraham reconoció hasta la cuarta generación el pecado de mentira. Hermanos en Jesucristo, probablemente te estarás preguntando en este momento, muchos de ustedes, ¿de qué manera? Fui muy malo cuando era joven, yo era muy parrandero antes de conocer a Jesucristo, yo trataba muy mal a mi esposa, yo estoy resentido con los hombres porque mi madre fue tratada muy mal por mi padre y ahora estoy viendo yo estoy repitiendo lo mismo con mi propio esposo. ¿De qué manera podemos romper la maldición de la herencia entre nuestra familia? Les voy a dar a ustedes 5 respuestas con la palabra de Dios para comenzar desde esta tarde a cancelar esa maldición que tú le puedes, si no te arrepientes, transmitir a tu hijo hasta tu tercera y cuarta generación. Número 1, guía a tu hijo a la salvación de la fe en Jesucristo. Número 1,
Si ustedes tienen hijos menores de edad, es conveniente comenzarles a leer la Biblia diario. ¿De qué edad? Desde que están en la cuna. Desde que están en la cuna, sí. Pero no entienden, no. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y aunque esté en la cuna, entra la palabra de Dios y los limpia. Entra a su corazón y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos de su corazón, que ya están ahí enraizados en la cuna. Ya los bebés ya traen el mal que algún día van a manifestar de nosotros. Ya ahí en la cuna los bebés ya están programados en su mente para después, ya cuando crezcan, manifestar su maldad que heredaron de nosotros y de sus abuelos y bisabuelos. Así que desde la cuna, ponle un cassette con el Evangelio de Juan, léele un salmo y no dejes desde que los niños nacen leerles la palabra de Dios y orar con ellos. Ya cuando crezca el niño, deberás guiarlos y hacerles entender qué significa recibir a Jesucristo como su Salvador. Solo la fe en Jesucristo puede hacer a alguna persona nacer de nuevo, convertirla en nueva criatura y ayudarla y capacitarla para romper con los pecados que han heredado de sus padres. Mientras tus hijos no se conviertan, no hay esperanza para tus hijos. Número 2, ora para que Dios te ayude a conocer a tu hijo interiormente. Ora, pídele a Dios, ayúdame a conocer a mi hijo interiormente. Recuerda esto, tu hijo, hasta cierto grado, es un reflejo de ti. No se te olvide. Y cuando tú conoces su carácter de tu hijo y las emociones de tu hijo, te ayudará a conocer tu carácter y tus emociones. Si tú comienzas a decirle a Dios, como en el Salmo 139, 23 y 24, oh Dios, conóceme, examíname y muéstrame mis caminos de perversidad, ayúdame, Señor, a conocerme. Mientras más te conozcas tú, ¿qué cosa? Más vas a conocer a tu hijo y a tu hija, porque tu hijo y tu hija es un reflejo de ti. Entonces, si tú sabes en qué áreas eres débil, si tú sabes en qué áreas estás mal, si tú descubres que tú eres un orgulloso, o si tú descubres que eres una soberbia, lo más seguro es que alguno de tus hijos va a reflejar tu carácter. Y como tú sabes lo que tú eres, ya sabes que tu hijo interiormente es así y lo podrás ayudar a cambiar. En tercer lugar, conviértete en un estudiante de tu hijo. Fíjate en las palabras que tu hijo dice. Dice Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que los niños dicen, lo dicen porque es lo que traen en el corazón. Ponle atención a las palabras de tu hijo. Fíjate en sus acciones. En 1 Timoteo 5:25 dice, las malas obras se tienen que hacer manifiestas, porque todo esto, las palabras de tu niño, el carácter de tu hija, reflejan si tienen carácter o les falta carácter, y el tipo de personalidad con el cual han nacido. En cuarto lugar, sé perseverante. Va a tomar tiempo arrancarles a nuestros hijos esa mala hierba con la que nacieron y pegada a su corazón. Pero la perseverancia, la consistencia, los padres que oran y lloran y lloran con ellos diario. Los padres que leen con ellos la Biblia y les hablan de Cristo y están diario, van a tratar ellos de sacar esa mala hierba, pero al mismo tiempo, no solo tratamos de arrancarle la mala hierba a nuestros hijos de su corazón, sino que también necesitamos, ¿qué cosa? Sembrar en ellos la semilla santa de Dios. Dice el Salmo 126, del 5 al 6, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Yo no conozco un padre que no haya llorado por sus hijos, que no haya sufrido por sus hijos, y el padre oró con ellos, y el padre le leyó la Biblia, y el padre veía que no hacían caso y que se iban para allá y para allá. Con lágrimas sembraron. Dios te promete que si sembraste con lágrimas, vas a recoger con gozo algún día. Dios no es olvidadizo para olvidar la obra de amor que tú hiciste con tus hijos. Dios no es deudor de nadie. Dice la Biblia, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuántas veces has ido a hablarles a tus hijos, a visitar en la cárcel a tu hijo, a visitar en esas malas compañías con las que tu hija andaba, llorando, llevándoles, ¿qué cosa? La preciosa semilla de la palabra de Dios. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ya te veré algún día con tus hijos aquí atrás. Y aquí es tu cosecha. Gracias a Dios sembré y lloré y sufrí por ellos, pero gracias, Padre, regreso a la cruz con toda mi familia, alabándote y glorificándote, porque cumpliste lo que me prometiste. Pero Dios no puede cumplir lo que te promete si tú y yo no hacemos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Sembrar en nuestros hijos la palabra de Dios. Y en quinto y último lugar, mantén una comunicación abierta y amorosa con toda tu familia. Nunca podrás conocer a tu hijo, escucha esto, nunca podrás conocer a tu hijo hasta que te des tiempo para convivir con él. Si no tienes tiempo para tu hijo, si no tienes tiempo para tu hija, no tienes tiempo para nada. Tal vez esto va a tener que requerir apagar la televisión de vez en cuando en la noche, temprano, para tener tiempo con los hijos. Dice Efesios 5, 15 y 16, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. También puedes compartir algún hobby con alguno de tus hijos. Si tu hijo practica la natación, vete con él de vez en cuando a nadar. Si le gusta el fútbol, vete con él a jugar fútbol. Si le gusta andar en bicicleta, vete con él a andar en bicicleta. Si le gusta dibujar en la casa o jugar con carritos, siéntate y juega con los carritos con tu hijo. Hermanos, no importa el precio que tengamos que pagar, nuestros hijos valen la pena. ¿No creen? Inclinemos nuestro rostro. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Oh Señor, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra, por la enorme responsabilidad que tenemos delante de ti de sembrar en nuestros hijos la bendita, incorruptible, santa y eterna palabra de Dios. La palabra que nos hizo renacer, hará renacer a nuestros hijos también. Tu palabra dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, sus hijos y sus nietos será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Dios es clemente, misericordioso y justo. Gracias, Padre, porque vamos a ver este fruto en nuestros hijos. Y en esta noche te pedimos todos por aquellos hijos que muchos hermanos y hermanas en la fe no conocen,
a Jesucristo como su Salvador. En esta noche pídele a Dios por tu hijo. Señor, salva a mi hijo. Señor, alcanza a mi hija, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, con el bendito evangelio, con las buenas noticias. Hazle sentir tu amor. Muéstrale que lo quieres perdonar, que la quieres perdonar, que la amaste con amor eterno en esa cruz, y que con tu sangre, Señor Jesús, le puedes perdonar sus pecados. Te pedimos, Padre, por nuestros hijos, que ya te conocen también, que los fortalezcas. Oh Señor, que tu Espíritu Santo les guíe durante todos los días de su vida. Señor, ayúdanos cada día a darles buen testimonio. Que nos vean y que puedan decir: mi padre es un hombre de Dios, mi madre es una mujer de Dios. Esta es la herencia más grande que les podemos dejar. Y en esta noche, Señor, te pedimos que con tu fuerza y tu sabiduría podamos continuar juntos como familia, levantando el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, en quien oramos y en quien te damos gracias en esta noche. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús.